me, love on me. Sintoniza el 1670 de AM o descarga la aplicación TuneIn para smartphones y tablets. Búscanos como Radio Anáhuac Música. También puedes escucharnos a través de www.anahuac.mx/radio. Amplía tus sentidos. Radio Anáhuac. XEA NAH 1670 AM. Radio Anáhuac. Transmitiendo con 1000 watts de potencia desde la cabina Don Jaime de Arocaso, en Avenida Universidad Anáhuac número 46, Colonia Lomas Anáhuac, Huixquiluca, Estado de México. Una estación universitaria que amplía tus sentidos. Amplía tus sentidos. Radio Anáhuac. El 50% de los niños en México juegan videojuegos, principalmente por nostalgia. De ellos, la mitad lo hace a través de un dispositivo móvil y una tercera parte desde una consola. Fomentemos la sana diversión. Radio Anáhuac. Amplía tus sentidos. Hola, soy Alberto Ratia. Carlos Cañas. Ricardo Rangel. Rafael Molina. Oscar Gómez. Los halcones de la banca. Y estás escuchando Halcones Financieros. Atrapa el conocimiento bancario aquí, en Radio Anáhuac, 1670 AM. Amplía tus sentidos. Hola, muy buenos días, ¿cómo están todos? Soy Alberto Ratia y este es su programa Halcones Financieros, como cada semana, atrapando el conocimiento bancario aquí, en Radio Anáhuac, 1670 AM. Amplía tus sentidos. El día de hoy le pido a mi compañero de viaje, compañero de vuelo, que se presente, porque tenemos un invitadazo como siempre y entramos en materia a la entrevista. Mil gracias, Alberto. Ricardo Rangel, ¿cómo están todos? Bienvenidos a su programa Halcones Financieros. Esperemos que sea de su agrado esta interesante entrevista que realizó Alberto. Y bueno, pues sin más preámbulos, si quieren empezamos con la entrevista. Adelante. Hola, buenos días a todos. Este es su programa Halcones Financieros. Atrapa el conocimiento bancario aquí en Radio Anáhuac, 1670 AM. Amplía tus sentidos. El día de hoy estamos muy contentos. Como siempre tenemos un súper invitado de lujo. Nos acompaña Enrique Cárdenas, director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Iglesia. Y si están de acuerdo, pues entramos en materia y aprovechamos el invitado tan importante que tenemos. Buenos días, Enrique. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues todo muy bien. Adelante. Qué bueno, qué bueno. Pues si quieres, porque para algunos de nuestros radioescuchas, como tenemos una población estudiantil que tal vez no está tan familiarizada en temas de banca y mercados financieros, si nos puedes explicar o nos puedes comentar quién es el Centro de Estudios Espinosa Iglesia y cómo surge. Sí, por supuesto. Y mira, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación a estar con ustedes. El Centro de Estudios Espinosa Iglesias es un centro de investigación independiente que está financiado básicamente por la Fundación Espinosa Rú García. Esta es una de las 3 fundaciones que legó el ex banquero don Manuel Espinosa Iglesias y que fue socio mayoritario de Bancomer hasta antes de la nacionalización de la banca. Y en este centro nos dedicamos a estudiar diversos temas. Sobre todo estamos con el tema, bueno, estuvimos muy al principio sobre todo con el tema justamente de banca, de finanzas. Ahora lo compartimos también con temas especialmente de movilidad social intergeneracional, que ha absorbido ya realmente la mayor parte de nuestra labor, pero que no dejamos de lado todavía, digamos, la parte financiera. En ese sentido, es un centro que más o menos tiene 20 personas y de los cuales hay pues varios especialistas en el tema de banca. Así es que bueno, pues tratamos de generar por una... Bueno. Perdón, la parte histórica, sí, adelante Enrique, ya te escuchamos bien, por favor. Y cómo no, es histórica, que empezamos con la nacionalización de la banca de 1982 y después también le entramos a lo que fue pues el problema bancario de los 90, empezando por la privatización de la banca, la crisis que hubo después en 94-95 y posteriormente
rescate bancario, esto aprueba. Entonces, sí nos hemos abocado a temas pues que ahora ya se ven como históricos, pero que en su momento eran temas poco estudiados, muy politizados, muy, digamos, muy vistos desde un ángulo que no siempre era el más cercano a la realidad. Correcto. Y por ahí fue donde estuvimos pues trabajando un buen tiempo, y ahora más reciente ya con el sistema financiero actual. Oye, Enrique, y antes de que nos compartas un tema tan interesante que es esta historia bancaria contemporánea en México, en nuestro país, ¿qué defines como movilidad social para que nuestros radioescuchas lo entiendan muy bien? Porque la verdad es que es algo muy, muy loable y muy importante lo que hacen en este Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Mira, nosotros definimos a la movilidad social como la facilidad con la cual las personas pueden avanzar en la escala socioeconómica, y en ese sentido lo que buscamos es que ese avance tenga mucho que ver con el mérito, con el esfuerzo, con pues un sistema público que permita mayor igualdad de oportunidades, y que de esta manera podamos tener una sociedad más próspera y también más incluyente. De eso se trata ese estudio. Hacemos una encuesta nacional cada 6 años, estamos por levantar la tercera, y ahí pues hemos encontrado cifras y datos que nunca se habían visto en México. Es la única encuesta que se levanta de esta manera en México, y bueno, vemos que sí, México es una sociedad muy poco permeable. Ok. Oye, pues qué interesante. Ahora, tocando la historia contemporánea bancaria en nuestro país, ¿en dónde te gustaría comenzar? ¿En qué periodo, qué fecha crees que ha marcado un hito en nuestro México? Bueno, sin duda, como hito ciertamente fue la expropiación bancaria del 82. Quizás podríamos comenzar hablando un poquito del papel del sistema bancario en los años anteriores, en los decenios anteriores, que iban desde, digamos, en los años 40, 50, incluso después de la Gran Depresión, que se establece una nueva ley de instituciones financieras, y que permite la evolución y sobre todo el crecimiento del sector. Después de la revolución había habido una crisis muy fuerte, se habían incautado muchos bancos, y esto había impedido, más bien había deteriorado el sistema bancario. Y fue realmente hasta los años 30 que empezó a revitalizarse. Se crearon instituciones como el Banco Nacional de Comercio Exterior, por ejemplo, el Banco de México en el 25, y que empezó a funcionar como Banco Central hasta los 30. En el 37, si no recuerdo mal, fue el Banco Nacional de Comercio Exterior. Okay. Y después surgieron, te digo, bancos nuevos y otros que ya venían de atrás. Banco Nacional de México, Banco de Londres y México venían del Porfiriato, pero se pudieron volver a recomponer, y el crecimiento económico de los años 40 y 50 y 60 había permitido una penetración financiera mucho mayor. También México se estaba urbanizando en ese tiempo, entonces empezó a financieramente también a ser más complejo, más amplio la cobertura, y bueno, pues había un grupo de banqueros que eran muy importantes, porque los bancos, fue entonces que precisamente Banco de Comercio, el Banco de Comercio, que después fue Bancomer, fueron los que empezaron con esto, los consejos regionales, absorbieron o digamos ligaron a bancos pequeños en provincia con bancos más grandes, haciendo todo un sistema, y este sistema le empezó a dar cobertura pues mucho más importante a todo el país. Fue digamos una evolución muy relevante para que pues poblaciones mucho más pequeñas tuvieran servicios bancarios, no solamente para digamos los usuarios finales, como puede ser alguien que tenga una cuenta de cheques, sino realmente para empresas locales. Y parte del mecanismo que se ideó fue justamente el de generar los sistemas bancarios, donde empresarios locales formaban parte de los consejos regionales, digamos, de Banco Nacional, de Banco de Comercio, después de Banco Nacional de México,
y esto digamos que incorporó a una red empresarial grande, pues a muchos empresarios que son grandes en la provincia, pero quizás a nivel nacional eran medianos, ¿no? Y de esta manera los banqueros se volvieron, pues de alguna forma, los interlocutores entre el gobierno y el sector privado. No solamente la parte relacionada con la banca, sino con el sector privado en general. Por ejemplo, Banco de Comercio hizo en los años 60 convenciones de banqueros, donde juntaba a todos los consejos regionales, y ahí tenías 500, 600 empresarios, pues que eran de medianos para arriba de todo el país, escuchando al secretario de Hacienda, etcétera, lo cual antes era imposible que sucediera. Entonces esto le dio cohesión al sector financiero, y giró mucho alrededor de, pues, los bancos principales, que entonces eran, pues yo diría que tres, lo que fue el Banco de Londres y México, después Serfín, Banco Nacional de México, Banamex, y Banco de Comercio, después pues Bancomer. Okay. Y esto fue en los años 60, a los 70. En los 70 se da lo que fue la incorporación o el establecimiento de la banca múltiple. ¿Qué quiere decir eso? Que pues la banca se comenzó a dar servicios que antes estaban separados, es decir, antes se tenían compañías hipotecarias, compañías de seguros por fuera, digamos, y en los años 70 se pasó una ley en donde se volvieron bancos de función múltiple, que pues es como los conocemos en buena medida el día de hoy. Fue ahí donde se integró la figura, por llamarle de alguna manera, como de grupo financiero, que era un banco, tal vez una arrendadora, una casa de bolsa, o vino posterior ese grupo financiero. Sí, mira, ahí más bien fue banca múltiple, y cuando viene un poco después, ya viene incluso el auge de la bolsa, es que efectivamente se forman los grupos financieros ya todavía más amplios, y son pues muy importantes para el país, para la economía del país, y bueno, pues era una forma de organizar el sector privado. En aquella época la Coparmex, que ya existía desde 1930, por ejemplo, nunca había tenido un papel importante desde el punto de vista de representatividad social o económica. Okay. No, eso es mucho después. Lo mismo, digamos, quienes más tuvieron que ver en términos de grupos empresariales, más bien eran las cámaras gremiales. Por ejemplo, la Canacintra, la Concamín, esas eran las más importantes, okay, en los años 50, 60. Pero, por ejemplo, el Consejo Coordinador Empresarial, pues no lo era. Los grandes empresarios se juntaron en lo que fue el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, que ahora ya cambió de nombre, ¿no? Pero que sigue juntando a las empresas más importantes del país. Ahí estaban algunos de estos bancos, de modo que repito, la interlocución entre el gobierno y el sector privado era básicamente a través de los banqueros, y de los banqueros quizás un puñado de banqueros, ¿no? Okay. Entonces era como muy fácil, digamos, esa interlocución. Había en los años 50 y 60 mucha, yo diría, una colaboración fuerte entre ambos grupos, y había también una premisa muy curiosa, muy importante. Y la premisa era que pues el sector digamos privado no se metería en política, y el gobierno se encargaría de lo político nada más. O sea, cada quien con su parte, sin mezclar. Cada quien con su parte. Esa era, pues digamos, ese era un acuerdo tácito, pero muy importante, que se respetó hasta 1982. Y por eso cuando se rompe ese pacto en el 82, a partir de entonces viene es una ruptura realmente entre el sector privado y el sector público,
que todavía tenemos hasta el día de hoy. De diferentes maneras, se ha ido saneando en algunas partes, pero en otras de plano no. Okay. Entonces, ahí vemos que en ese sentido el sector financiero es importante para poder entender lo que ha pasado, no solamente en la economía, sino también en la política de los últimos, yo diría, 30 años. Sí, de acuerdo. Ahora, en ese año 1982 se da algo que podemos llamar como estatización bancaria, nacionalización bancaria. ¿Cuál sería el término técnico correcto, aprovechando que estás aquí con nosotros, Enrique? Pues mira, el término correcto es expropiación. Okay. En aquel tiempo se habló de la nacionalización bancaria justamente para quitarle una carga todavía mayor de expropiación y vender la idea de que pues se quería hacerlo, digamos, del Estado, ¿no? Uh-huh. En todo caso se podía hablar de una estatización también, es decir, que el Estado se convierte en dueño de. Okay. Pero nacionalización no, porque pues los banqueros eran mexicanos. Sí, ya era de nacionales, ajá. Totalmente, es más, el único banco que no fue nacionalizado, expropiado fue Bank of America, y era extranjero, y tampoco el Banco Obrero, y bancos del Estado, el Banco Obrero, que tenía que ver con sindicatos. Okay. Por ejemplo, eso no se tocaron. Entonces, sí es el término correcto, realmente sí es una expropiación o estatización, si quieres, desde el punto de vista de quién es el dueño. Uh-huh. Desde el punto de vista de dónde quedaron los activos, es una expropiación. Ya. Y en ese sentido, pues, sí es un parteaguas. Te digo, más allá del cambio de dueños, es un parteaguas porque se rompe este acuerdo tácito que había funcionado durante tiempo. Cuando viene la expropiación, podemos hablar de ella, uh-huh, nomás para terminar esta idea. Cuando viene la expropiación y después entra Miguel de la Madrid como presidente, los líderes de los banqueros no se pelearon con el gobierno ahí, o sea, reclamaron por la vía jurídica, metieron un amparo, etcétera, pero quienes se pelearon políticamente fueron los líderes, ahí sí ya líderes empresariales que estaban surgiendo, que fue Manuel Cloutier y José María Basagoiti, el primero presidente del Consejo Coordinador Empresarial y el segundo de la Coparmex. Okay. Fue entonces cuando ellos brincan al ruedo político, van a ver al presidente de la Madrid en enero del 83, y el presidente de la Madrid, ya está escrito en sus propias memorias, lo que les dice, cuando le dicen ellos que quieren participar en política, que no puede volver a ocurrir. Ajá, pues sí, un rompimiento constitucional como el que hubo en la expropiación. El presidente les dice, bueno, si quieren ustedes participar en política, pues métanse a un partido político. Y es cuando el PAN acoge a todos los empresarios pequeños y medianos. Ah, ok, qué interesante. Es ahí donde surge ya el activismo más bien político, digamos, del sector privado, a través del PAN, que hemos visto desde entonces para acá. Oye, Enrique, tenemos que mandar a un corte, pero si nos puedes compartir muy rápido, ¿tienen Twitter, una página de internet que les podamos dejar? Y ahorita después del corte regresamos. ¿Cómo no? Mira, la página es www.ceey.org.mx y la del Twitter es @CEI. Así es que ese es nuestro Twitter también. Perfecto, pues vamos a una pausa, no se despegue, esto es Halcones Financieros, regresamos. El tiempo es oro, regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones Financieros. El Instituto de Salud Pública Anáhuac te recomienda comer una barra de pasas, ciruela o cerezas 30 minutos antes de hacer ejercicio ayudará a tu cerebro a tener fuerza y absorber energía rápidamente. ¿Sabes quiénes son los diputados ciudadanos? Son los únicos que se opusieron al gasolinazo. Sí, votaron en contra de la reforma energética, la fiscal y la liberación del precio de la gasolina. Son los únicos que han rechazado bonos y privilegios, cada uno de ellos más de $500,000 de pesos. Si todos los diputados hubieran hecho lo mismo, el país habría ahorrado más de $1,000 millones de pesos. Los diputados ciudadanos están demostrando que sí hay diferencias. Movimiento Ciudadano.
Esta es la realidad, la gente está trabajando. Esta es una puerta de entrada y salida de gente de muchos lados. El nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México está en construcción. Yo espero algún día salir en un viaje con mi hijo, despegar de aquí y decir, yo ayudé a construir el aeropuerto y hoy estoy despegando de aquí. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Los halcones financieros están aterrizando aquí en Radio Anáhuac 1670 AM. Amplía tus sentidos. Pues estamos de regreso en su programa Halcones Financieros. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter, @halconesfin, y en Facebook, Halcones Financieros. Y bueno, Enrique, continuamos con la plática. Es Enrique Cárdenas, director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Estábamos comenzando con el tema de la expropiación bancaria en nuestro país. Sí, así es. Bueno, comentábamos cómo ese evento había roto un acuerdo político, digamos, de muchos años entre el sector público y el sector privado. El evento en sí mismo, pues bueno, fue una culminación de hechos después de varios años, tanto de Echeverría y después de López Portillo, de haber desbalanceado completamente las finanzas públicas, haberse endeudado enormemente con el exterior y sobre todo también por el cambio en la economía internacional, en la que pues las tasas de interés comenzaron a aumentar y hubo sequedad, digamos, en los mercados financieros internacionales. Y todo esto, esta combinación, llevó a la crisis de la deuda, y en medio de la crisis de la deuda es que el presidente López Portillo decreta la expropiación bancaria, la nacionalización, estatización. Y esto, como decía, rompe totalmente este acuerdo político, pero también rompe otra cosa, rompe el Estado de Derecho desde el poder, digamos, porque el decreto de nacionalización, como se le llamó, en realidad era inconstitucional. Y esto se dieron cuenta muy rápido, tuvieron que cambiar el decreto al día siguiente para volver, digamos, que tuviera mayor viabilidad legal, y aún así siguió siendo inconstitucional y tuvieron entonces que modificar la Constitución. El presidente López Portillo mandó una enmienda a la Constitución para que entonces quedara claro que el servicio de banca y crédito pues era monopolio del Estado. De acuerdo. Ahora, y eso pues llevó, a un cambio en la Constitución a posteriori. No, al contrario, ahora que lo preguntas, los bancos tienen una licencia bancaria, pero entiendo que está normado en la ley en qué motivos se puede revocar, se puede cancelar, ¿correcto? Sí, actualmente sí, y también así lo era en la época de López Portillo, digamos. Previo a la expropiación, así era una concesión del Estado. Okay. Entonces, lo que se hizo fue eliminar esa concesión y hacer un monopolio estatal. Pero eso se hizo, digamos, ex post, es decir, después de haber quitado a los bancos, a los banqueros, digamos, la propiedad se hace la expropiación y luego se hace que ahora ya el sistema bancario sea del Estado, pero ya cuando el Estado ya había tomado el control completo. Ese fue el pleito jurídico. Lamentablemente la Suprema Corte nunca llegó al fondo del asunto. En aquel tiempo pues todavía la separación de poderes que más o menos empezamos a ver el día de hoy era nula, y eso pues fue un rompimiento muy severo, digamos, que le perjudicó mucho, yo creo, a De la Madrid, en el sentido de que durante años pues no hubo retorno de capitales. Es decir, realmente la primera vez que se volvió a sentar el liderazgo del sector privado con el gobierno para algún evento de política pública o alguna cosa fue hasta 1987, 5 años después, con el Pacto de Solidaridad Económica que llevó a cabo Miguel de la Madrid muy al final de su sexenio para eliminar la inflación. Esa fue la primera vez que se volvió a juntar el sector público con el sector privado, ahora ya encabezado
por primera vez por el Consejo Coordinador Empresarial. Sí, porque si no se cumple el Estado de Derecho como empresa o como negocio, no tienes confianza en lo que va a pasar en un futuro, ¿no? Existe un marco legal y si no se cumple, pues eso produce mucha incertidumbre. Así es, pero fíjate, una cosa es que no cumplas una ley que ya está puesta, y otra cosa muy distinta es que el presidente tome una medida, después tenga que mandar a hacer, mande una iniciativa para cambio constitucional, para que esa medida que tomó fuera constitucional. Sí, inclusive, ¿no? O sea, está duro. Y ese es un rompimiento bárbaro. Y la verdad yo sigo pensando que la desconfianza que eso generó, que comenzó después a restituir Salinas con el TLC, con una serie de medidas, de liberalización y pro competencia, etcétera, que hubo posteriormente al inicio de los años 90, la privatización de la banca, la privatización de otras empresas, etcétera. Pues ahí como que se volvió a componer la relación, pero después vino la crisis del 94-95 y la volvió a descomponer, es decir, ahí volvió a romperse ese vínculo, porque la gente se sintió engañada, no sabía de las finanzas públicas lo que estaba ocurriendo, se veía medio puesto ahí medio abajito del tapete algunos de los problemas que venían. Y entonces cuando viene la crisis del 95 o 94, diciembre 94 y 95, en donde hay un saldo de tesobonos, o sea, de CETES, pero en dólares, pagaderos a un año, de 28,000 millones de dólares, que es el saldo al que se llega en diciembre del 94. Imagínate tener que pagar 28,000 millones de dólares en menos de un año, además con un problema en los bancos, que habían ya algunos empezado a quebrar, estaban intervenidos. Entonces viene una crisis muy fuerte, y esa crisis viene a romper, yo creo, en forma definitiva, esta relación y confianza entre el sector público y el sector privado, que se va a reflejar después en el 97, cuando el PRI pierde el Congreso por primera vez. Sí, esa mayoría del Congreso. Oye, ¿y los dueños que sufrieron esa nacionalización o expropiación en 1982 tuvieron oportunidad de comprar sus mismos bancos cuando por ahí de 1990 se reprivatizan? Mira, no tuvieron chance de volver a comprar los mismos bancos, tuvieron chance de comprar otros bancos. Por ejemplo, Agustín Legorreta sí participó en uno de los grupos que adquirieron uno de los bancos, creo que fue Scotiabank, pero no le permitieron liderar un grupo para volver a comprar Banamex. Lo mismo pasó con Espinosa Iglesias, él tampoco pudo liderar un grupo para comprar de nueva cuenta Bancomer. Entonces, sí regresaron algunos antiguos banqueros, otros no, otros eran totalmente nuevos, muchos viniendo de casas de bolsa, para comprar los bancos, pero los antiguos dueños no les permitieron comprar los bancos que habían tenido previo a la expropiación. Oye, cuando se da la expropiación, ¿a los banqueros se les paga algún precio, un precio justo por esas instituciones? Mira, sí se paga lo que era el valor en libros. Y ese mismo criterio se utiliza para evaluar los activos de los bancos que eran no bancarios. De acuerdo. Entonces les venden esos activos no bancarios a los banqueros con lo que les habían pagado de indemnización. De cualquier manera, el pago que reciben por esos activos y demás es muy poco comparado con lo que valían los bancos, comercialmente hablando, y sí hay una pérdida pues muy significativa, de unos más que de otros, sin duda, ¿no? Por ejemplo, Banamex había tenido siempre la política, en lo general, de rentar los edificios donde estaban las sucursales. En cambio, Bancomer siempre era dueño de las sucursales, y del centro Bancomer de Coyoacán, por ejemplo, que acaban de moverse, etcétera. Entonces, en los puros bienes raíces, después de la nacionalización hubo algún momento en donde
Manuel Espinosa Iglesias le propuso al gobierno que se quedara con el banco completito, pero que le regresara los bienes inmuebles, que esos no eran parte directamente de la institución, correcto. Así es, cosa que no ocurrió. Por ejemplo, eso no se lo aceptaron y entonces, en fin, así quedó la cosa. Eso fue lo que les pagaron. En ese sentido lo llevó a cabo Jesús Ibajerzo y Carlos Sales Gutiérrez, y pues bueno, fue un proceso transparente y bastante limpio, digamos, una vez que se tomaron los criterios conforme se iban a evaluar, digamos. Ya políticamente se toma el criterio y después su aplicación, pues me parece que lo llevan bastante bien. ¿Y les pagaron en efectivo? ¿Les pagaron con bonos? ¿Cómo fue el pago? Fue en bonos, eran los BIPs llamados BIPs, ¿no? Bonos de indemnización bancaria. Y con esos bonos compraban podían comprar los activos no bancarios. Así es como se hizo la transacción. Muy bien, muy bien. Oye, ¿y el proceso de reprivatización cómo se da? ¿Cómo surge? Pues mira, la privatización es parte de una serie de medidas que tomó Carlos Salinas de Gortari, con relación a la propiedad de activos del sector público. La idea era vender activos para pagar con ello la deuda. Entonces ahora sí vendieron las compañías más importantes, Aeroméxico, Mexicana, Telmex, obviamente los bancos, etcétera, y muchas más. Y entre esta venta de activos que estuvieron los bancos, pues más o menos se obtuvieron alrededor de aquella época unos 60,000 millones de pesos que pagaron pues una buena parte de la deuda, y eso permitió bajar el costo de la deuda, bajar las tasas de interés y ayudó mucho a la estabilización macroeconómica. Ahora, en ese momento podían tanto nacionales como extranjeros comprar cualquier banco. Entiendo que había ciertas restricciones, ¿no? Sí, no, los extranjeros no podían comprar cualquier banco. Los bancos más grandes, que eran Serfín ahora, o sea, Banco de Londres, pero ahora Serfín, Bancomer y Banamex, tenían que ser adquiridos principalmente por capital mexicano para mantener el sistema de pagos en manos de mexicanos. Esa fue el inicio, el propósito, así es como se realizó, y fue hasta allá después de la crisis, que ya se había descapitalizado el sistema bancario enormemente, que se permitió la entrada, antes de que diera el tiempo reglamentario en el Telecán, que se diera entrada al capital extranjero para comprar incluso los bancos grandes. Ok. Ahora, de ese tiempo, cuando se hizo la expropiación bancaria, ¿cómo se administraban los bancos? ¿Se pusieron directores generales, funcionarios públicos? ¿Cómo fue ese periodo? Sí, mira, efectivamente es un periodo muy importante que no ha sido tan estudiado, nada más quizás Gustavo del Ángel lo ha hecho. Es porque efectivamente se pusieron funcionarios al mando de los bancos, y la Comisión Nacional Bancaria, la supervisora, digamos, de la agencia supervisora de la banca, pues seguía funcionando normalmente, pero hubo un problema, que los bancos, Miguel de la Madrid, para congraciarse en parte con el capital privado, le pasó el mercado de dinero a las agencias no bancarias, les quitó ese negocio a los bancos que ya eran del Estado y se los pasó al sector privado, por un lado. Y esto, junto con el hecho de que eran de propiedad del Estado, hizo que la Comisión Nacional Bancaria pues casi dejara de tener cualquier función, porque si había, digamos, al ser del Estado, pues había prácticamente la certeza de que los bancos no iban a quebrar. Sí. No quebrar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito de la supervisión bancaria? De modo que los técnicos, la gente más experimentada de la comisión, empezó a emigrar de la comisión hacia la banca privada, bueno, digamos, la no banca privada, ¿no? Sí. Las casas de bolsa, para pues tener un trabajo, digamos, más interesante y seguramente mejor remunerado. Entonces, durante los años en que estuvo el Estado como dueño de la banca,
en ese tiempo se deterioró mucho la capacidad de la Comisión Nacional Bancaria para hacer su trabajo. De modo que cuando se privatiza la banca, la Comisión no está en condiciones de supervisar, y menos aún porque entró en un periodo de liberalización bancaria. Perdón, liberalización y la más la pura banca. Salinas también, y con Miguel Mancera en el Banco de México. Entonces, la combinación de ambas cosas, la pérdida de alento, digamos, en la comisión, y la liberalización por el otro lado, pues empezó a hacer agua, digamos, el proceso de supervisión. Y todavía en el periodo de Salinas, al final, cuando entra Eduardo Fernández como presidente de la Comisión Nacional Bancaria, que se junta con el Valores en ese momento, es cuando pescan a los primeros, intervienen los primeros bancos pequeños, con Banca Unión y Banca Cremi, entre otros, pero eso es todavía en el 94, y esos van a hacer un agujero tremendo en el sistema financiero posteriormente. Ok. Oye, Enrique, pues nos dio muchísimo gusto estar contigo. A lo mejor algunas conclusiones, algo que crees que como radioescuchas o inclusive como mexicanos nos deberíamos de llevar de este proceso de expropiación bancaria. Pues mira, yo creo que debemos de prestar total atención ahí en donde el Estado viola la ley flagrantemente, y me parece que eso lo tenemos muy a flor de piel, y por eso es que nos debe de preocupar cuando esto ocurre, porque se desbarata el tejido social y político del país. Por eso es que lo de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa es tan fuerte, porque es partes del Estado, no digo que el Estado federal, pero por lo menos partes del Estado que participa en esa violación de la ley flagrantemente. Y en el caso de donde ya incluso se cambia la Constitución, pues es tremendo, ¿no? Esa modificación. Entonces, yo diría que estemos muy alertas cuando esto ocurre, y de ahí viene pues mucha deslegitimación del Estado, del gobierno, ahora de los partidos políticos, y por eso estamos en una situación compleja también desde ese punto de vista. Entonces, yo creo que la historia de la banca es un ejemplo de este deterioro que va a tener repercusiones de muy largo plazo. Pues qué gusto tenerte con nosotros, Enrique Cárdenas, director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Regresamos con la última sección. Este es su programa Halcones Financieros por Radio Anáhuac 1670 AM. Amplía tus sentidos. Oigan, pues solo cerrar el tema. Después de la pausa vamos a continuar con la última sección. Los alimentos para halcones, ¿no? Así es. Perfecto. Pues no se vayan, regresamos. Gracias. El tiempo es oro. Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones Financieros. Hola Pau, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. ¿Qué tal la uni? ¿Todo bien? Sí, todo súper. Qué bueno. ¿Y qué tal las clases? ¿Nada nuevo? No, todo igual, ya sabes. Oye, qué padre. Si ya se te acabaron los temas de conversación, no te preocupes. En Charlas con Café te damos de qué hablar cada semana. Escúchanos todos los jueves de 11 a 12 del día por Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Amplía tus sentidos. Los halcones financieros están aterrizando aquí en Radio Anáhuac 1670 AM. Amplía tus sentidos. Hola, pues estamos aquí de regreso con su programa Halcones Financieros. Vamos a entrar a nuestra sección de alimento para halcones, pero no queremos dejar de pasar una mención, que aquí la tenía y ya se me perdió, para Javier Huerta Mondragón, que es un fiel seguidor de Halcones Financieros, lo cual nos agrada mucho. Tomamos nota de los 3 temas que nos pone y con mucho gusto. También no quiero dejar pasar que fue cumpleaños de nuestra compañera Paola Albarrán de la Butaca Palomera. Alvarado. Ahora Alvarado Román. Alvarado Albarrán tal vez se apellido. No es cierto. Paola Alvarado Román. Y lo peor es que me la apunté, a la cual le queremos mandar un fuerte abrazo. Dislexia bancaria de martes a las 7:30 de la mañana. Felicidades por su cumpleaños, ¿no? Que fue el día de ayer, así es. Exactamente. Bueno, pues entrando en materia, bienvenidos a la sección Alimento para Halcones. Pues extrañamos, le mandamos un saludote a Marisol,
que no pudo estar con nosotros, pero les traigo chisme de su sección. Ella nos va a dar un poquito de más tema de consumo, pero les adelanto lo que vamos a ver la próxima semana con ella, más directamente en términos fundamentales, ¿no? Hoy por hoy lo que yo quiero platicarles es pues la especialización en industria y lo que les comentaba la vez pasada de Grupo Industrial Saltillo, ¿no? Las sorpresas, ¿se acuerdan de Grupo GIS? Grupo GIS pues es una de las empresas que se dedica a la rama de autopartes e insumos para el hogar, y dentro de estos insumos para el hogar tenemos la parte de calentadores, ¿no? Y nos dan la noticia la semana pasada que hace la venta de su parte de calentadores, ¿no? Los calentadores para agua, lo que es Fluida y Water Heating Technologies, que esta venta básicamente fue por 3,915 millones de pesos, wow, ¿no? O sea, una buena lana. El calentador más caro que... exactamente. Bueno, la parte de Calorex, que yo creo que se ubica en cualquier casa, bueno, pues ya se fue vendida, ¿no? Perfecto. Entonces, esto pues va a dar una visión más amplia en términos internacionales, una posición más en términos internacionales a esta rama de la parte de calentadores, un posicionamiento, ya que esta parte de Ring Manufacturing está con sede en Atlanta y tiene, pues es un conglomerado japonés, chino, brasileño, Singapur, entonces pues le va a permitir una penetración de mercado. En términos pues reales de lo que estamos hablando, pues fíjense más o menos, el nivel de deuda neta EBITDA que está reportando o que reportó a cierre de 2016 fue más o menos de 9,191 millones de pesos, ¿no? Con lo que estábamos viendo que el objeto de la venta, más que todo, pues es básicamente refinanciar esta deuda. Pues tenemos casi un pago del 25%, una tercera parte de la deuda, ¿no? Lo que le va a permitir pues tener más movilidad en términos financieros. Les quiero compartir básicamente que se hicieron alrededor de 40 operaciones. Esta acción en términos de volumen no es muy, no tiene mucha volatilidad, ¿no? Pero nos está reportando que el 100%, por ejemplo, de los analistas que le dan seguimiento en las casas de bolsa, pues apuntan a una posición de compra, ¿no? Entonces, es para GISA, con un precio objetivo de 44 pesos con 20 centavos. El día viernes cotizó al cierre a 39.78. Entonces, pues tenemos un potencial de retorno de más o menos un 11%, ¿no? En otras palabras, el mercado vio bien que se vendieran un segmento, tal vez una división no estratégica. Es correcto, sobre todo que yo creo que van a seguir teniendo ahí control, o sea, por los términos de penetración de mercado. Habrá que ver quiénes son los participantes de la empresa que adquirieron, ¿no? Pero pues básicamente, mira, en términos bursátiles, las mayores operaciones fueron de GBM, ¿no? Entonces no hay algo así que nos indique que existe compromiso por parte de otras casas de bolsa. Y pues en términos de... Cambiando de tema en consumo, lo que nos va a platicar próximamente Marisol, pues va a ser acerca de Bimbo, ¿no? Bimbo está hoy por hoy con unas posiciones de 35% compra, 52% mantener y venta el 11%. Todo esto se los comento rápidamente porque el día viernes, la semana pasada más bien, tuvo una fluctuación la acción más o menos como de un 2 a un 5% en un día. Esto derivado de una noticia que nos va a comentar Marisol más ampliamente la próxima semana, que tienen como las opciones de comprar, de adquirir una nueva empresa, ¿no? Pero bueno, eso se lo dejaremos a Marisol. Ya nos dejaste con la duda, sí, Ricardo. Eso sí, claro. No se pierdan la próxima semana el desenlace de Bimbo.
Y pues pues continuamos con el tema. Yo creo que tenemos aquí varios libros. Sí, yo traje 3 kilos 500 gramos de libros. Solo por cerrar la participación de nuestro invitado del día de hoy. Él es Enrique Cárdenas, director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. ¿Cómo se dio la idea de invitar a Enrique y al Centro de Estudios? Un servidor buscando material bancario para la maestría que estudiamos, la maestría en banca y mercados financieros aquí en la Anáhuac. Anduvimos googleando y nos dimos cuenta que hay poco material o pocas publicaciones de libros bancarios y financieros en nuestro país, por desgracia, pero encontramos algunos materiales bien interesantes, ¿no? Hay 3 libros que me gustaría comentar muy rápido. El primero se llama La nacionalización bancaria, 25 años después, y el formato que maneja es bien interesante porque es la historia contada por sus protagonistas. En otras palabras, son libros un poquito gruesos, así como el grueso de Harry Potter, más o menos así, ¿no? Y, por ejemplo, el primer tomo, en este caso son 2 tomos, el primero habla de las entrevistas que se hicieron a los presidentes. En otras palabras, José López Portillo tiene la oportunidad de escribir y dar su opinión de qué hizo y por qué lo hizo. También participa Miguel de la Madrid. Después entrevistan a los altos funcionarios que estaban, funcionarios del Banco de México, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la talla de un Miguel Mancera Aguayo, un Jesús Silva Herzog, un Gustavo Romero Colbeck. También, ¿quién más participa? Participa Francisco Gil Díaz, Adrián Layuz Martínez. En otras palabras, es una investigación imparcial y objetiva. Se busca tomar la opinión de todos los involucrados. ¿Quiénes no podían faltar de participar en un proceso de nacionalización bancaria? Pues los banqueros, ¿no? Se entrevistó a Carlos Saavedrop Dávila, a Manuel Espinosa Iglesias, el fundador de este centro, de este centro y de Bancomer, Amparo Espinosa Rugarcía, su hija, Agustín Legorreta Chauvet, de Banamex, correcto, José Pintado Rivero, José Carral, algunos líderes empresariales como José María Basagoiti, un ministro de la Corte, inclusive, Atanasio González Martínez, periodistas, Miguel Ángel Granados Chapa, Sergio Sarmiento, algunos analistas económicos como Carlos Elizondo Mayer Serra, Soledad Loaiza Tobar, Gustavo del Ángel Mobarak, y con eso termina este libro, ¿no?, que habla del proceso de nacionalización o expropiación bancaria. Estamos hablando por ahí de 1982, años previos, y después los años que siguieron en la década de los 80, ¿no? Y después de algunos años más, se hizo un foro, también organizado por el Centro de Estudios Espinosa Iglesia, en donde habló de la segunda etapa, porque si ustedes se acuerdan, los bancos se nacionalizan en el 82, quedan en manos del gobierno, y por ahí del 89 o del 90, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, se reprivatizan junto con la mayoría de las empresas propiedad del Estado. Ese proceso de privatización y después el proceso del 90 al 95, los primeros años del sector bancario en manos de privados, y la quiebra de todo el sector bancario fines de 95, principios de 96, se incluye en un nuevo libro que se compone de 5 tomos y se llama Privatización Bancaria, Crisis y Rescate del Sistema Financiero. Otra vez, un formato muy amigable porque son pequeños artículos o pequeñas opiniones vertidas de los participantes. ¿Quién participa aquí? Pues nada más y nada menos que Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Pedro Aspe Armella, Jacques Rogosinski, Guillermo Barnés, Jaime Serra Puche, José Ángel Gurría, Francisco Gil Díaz, Eduardo Fernández García, Patricia Armendáriz y Guillermo Güemes. Eso está en el primer tomo. De los que mencionaste ahí, creo que casi todos fueron secretarios de Hacienda, ¿no? Es correcto, tanto presidentes como secretarios de Hacienda como funcionarios principales del gobierno federal. En casi todo, a la parte de Cedillo, de ¿cómo se llama? De Salinas y de Cedillo.
pero también con Fox, porque está Gil Díaz. Es correcto, hay algunos inclusive ya del sexenio de don Vicente Fox, sí, exacto, sí. que pasaron hasta el cambio de gobierno de PRI a PAN, ¿no? Es correcto. Aquí en este tomo se entrevista a algunos banqueros, otra vez Manuel Espinosa Iglesias, Agustín Legorreta, Roberto Hernández de Banamex, Ricardo Guajardo, Antonio del Valle, de Banco CBC. Internacional, que después lo compró HSBC. Vital, ¿no? El famoso Julio, Vital. El famoso Vital. Enrique Castillo Sánchez Mejorada, de Banco ICSE. Carlos Gómez y Gómez, de Banco Mexicano. Jorge Lankenau Rocha, porque como les mencionaba, es un libro que busca dar todas las opiniones. Confía, ¿no? Y yo creo que esa es la seriedad o la tranquilidad que nos da un trabajo de investigación así. Sí, sobre todo objetivo, ¿no? O sea... Exacto. Está también por aquí un artículo de Luis Robles Miaja, que fue presidente de la Asociación de Bancos de México hasta este año, hasta principios de este año. Están, por ejemplo, funcionarios de la talla de un Vicente Corta, Alfredo Vara, que es ahora director general de Banobras, Manuel Espinosa de los Monteros, Adalberto Palma, Bernardo González Arechiga, algunos legisladores como Fauzi Hamdan, que estuvo muy metido en el tema del IPAB, del rescate bancario. Marcelo Ebrard Casaubon también tiene una participación aquí, también hablando del Fobaproa, y Margarita de la Cabada, que tuvieron que ver con ese proceso. Otro de los tomos, no se duerman porque esto tiene final feliz, ¿no? Sí, no. Yo ya tengo acá los videos, ahorita les platico. Sí, videos. Seguro. También tienen participación funcionarios internacionales. Robert Rubin dedica unas páginas aquí en este tomo. Michelle Camdesus, Claudio Loser, algunos consultores o asesores externos que intervinieron en esta época, Sandor Wallner, por la parte de la privatización bancaria y la evaluación de los bancos, Roberto Newell, Aristóbulo de Juan. Y bueno, por último, algunos analistas, Stephen Haber, Fausto Hernández Trillo, Enrique Quintana y Mari Carmen Cortés, ¿no? A Mari Carmen la escuchamos algunos, ¿no? La ubicamos bastante bien. Ricardo Terry. Es correcto. Oigan, pues cambiando el tema, tenemos un bolsa de trabajo, los invitamos al área de contabilidad. Necesitamos un contador, un becario contador para el área de CAPEX. Les damos más informes, por favor síganos a través de las redes sociales. No, pero esto es muy importante, por favor, alumnos de la Facultad de Contabilidad, ¿no? Sí, hay también una oportunidad en la zona norte de la Ciudad de México. También un buen amigo de Banco Base nos dice que está contratando promotores en la zona norte de la Ciudad de México. Entonces también a través de nuestras redes sociales pondremos más información al respecto. Oscar vio aquí los videos. Yo vi los documentales. Al final de cuentas, pues está uno que es 1982, la decisión del presidente, que hablará de López Portillo, de la estatización de la banca. Y luego tiene uno donde viene, desde López Portillo, Miguel de la Madrid, Cedillo. Yo imagino que es la parte de la transición de la nacionalización a la extranjerización de la banca. Y luego viene uno del 91 al 2005, la decisión, los veré y les platicaré más adelante yo les adelanto o los invitaré a los de la butaca palomera, ¿no? Aprovechando. Exactamente, yo creo que hay que dárselos a Paola, ¿no? Para que les eche un ojo, para que nos haga una reseña escrita. Le invitamos la próxima. No, pobre Paola, es su cumpleaños. No, yo les adelanto que con ese espíritu, ¿cómo se llama? De internauta y de millennial de corazón, ya no de edad, sino de corazón. Me anduve metiendo a YouTube y están subidos en la plataforma. Sí. Entonces, Oye, vamos a mandarles el link. Yo creo que hay que compartirlos en la página, ¿no? Porque es muy interesante. Son documentales con un formato así como National Geographic History Channel, ¿no? Si te da mucha flojera leerte 1500 páginas, ¿no? Que acabo de mencionar. Que yo creo que ahorita subimos una foto de todos los libros para que es correcto, que yo creo que viene bien leerlo hasta como por cultura contemporánea mexicana, pero bueno, si no tienes tiempo para leerte las 1500 páginas, igual y puedes seleccionar algunos artículos ahí. Puedes ver los documentales que hablan precisamente de estos libros y tienen duración de 1 hora, son mucho más amigables, ¿no? Oigan, se me olvidaba que fue cumpleaños de nuestra amiga Marisol.
Huerta la semana pasada y no la felicitamos. Y no dijo nada. Pues la siguiente va a tener aquí pastel. Aquí le vamos a hacer pastel. Entonces, claro, por favor, a todos sus seguidores y fieles analistas, denle un fuerte abrazo, felicítenla a través de redes sociales, en su Twitter Sol Arias. Marsol 1. Siempre lo decimos diferente. Vamos a hacerla sufrir. No, entonces, su Twitter 1234@marisol.com.go. No, por favor, felicitémosla a Marisol, nuestra compañera, le mandamos un fuerte abrazo y esperemos que esté bien. Sí, muchas felicidades, Marisol. Sí, oigan, pues ya estamos acabando aquí con el programa, creo que todavía nos quedan 2 minutitos. Sí, también hacer un comentario adicional, estos libros los pueden encontrar en cualquier librería, pero los pueden descargar también en formato electrónico, ¿no? Exacto, era parte de lo que quería preguntar, si con Samas, si ya se habría la fundación migrado a temas digitales, ¿no? Que ahora ya es más común. Ya está, y no solamente tiene libros bancarios que hablan de la historia de nuestro país, sino que también tiene libros vigentes. Hay un libro que, soy sincero, lo compré pero no he terminado de leer, ¿no? Y se llama El enigmático sistema bancario mexicano, ¿no? Y habla de enigmático porque, pues como México no hay dos, ¿no? Y como nuestro sistema bancario también es muy particular, habla de ese tema. Hay otro libro muy interesante que compara la crisis mexicana del 95 con la crisis de Estados Unidos del 2008. Habla, por ejemplo, la situación macroeconómica de ambos países, habla qué sucedió con los bancos, habla inclusive cuáles fueron las medidas que tomó el gobierno, por qué se tomaron distintas medidas en cada caso y cuál fue el resultado, ¿no? Y bueno, pues esperemos que algún día nosotros podamos publicar, ¿no? En algún editorial de estas reconocidas, sino también en Editorial Anáhuac, ¿no? Que tiene convenio con otras casas editoriales. Oigan, regresando al tema de alimentos para halcones, me está lloviendo aquí información de viva voz, de primera mano de nuestra amiga Marisol, para que vean que aparte de celebrar su cumpleaños sigue trabajando en línea, ¿no? Y me está comentando que las ventas de Walmex en México más o menos se esperan un crecimiento de 6.2%, ¿no? Esto es pues muy bueno para el sector consumo, ¿no? Que viene la mejor temporada de ofertas en julio regalado, ¿no? Esto es para el tema de la comercial mexicana, ¿no? Yo creo que estos son buenos datos, ¿no? Para el nivel consumo. Habrá que ver pues los precios a nivel inflacionario cómo quedan impactados, ¿no? Pero les repito, eso próximamente en su cine favorito. En Radio Anáhuac, claro, con Marisol Arias. Con Marisol Arias, no se la pierda la próxima semana. Y pues vamos a tener mucha movilidad entonces en las redes sociales, ¿no? El tema de los libros. Es correcto, de los videos, de los documentales, las oportunidades de trabajo también que nos pidieron que compartiéramos. Y pues no se olviden, cualquier duda, comentario, así como nuestro amigo Javier que nos pidió ciertos temas. Claro que sí, bueno, sí, la narcoeconomía, la migración a la automatización. Pero les agradecemos mucho, lo vamos desarrollando y lo vamos revisando. Recuerden que somos los Halcones Financieros, estamos aquí en Radio Anáhuac 1670 AM. Amplía tus sentidos. Muchas gracias. El vuelo terminó por hoy. Halcones Financieros es una producción de la Asociación de Egresados de la Maestría Internacional en Banca y Mercados Financieros. Atrapa el conocimiento bancario aquí, en Radio Anáhuac 1670 AM. Amplía tus sentidos.